Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya en el mundo en el que estás escuchando. Yo soy Andy y estoy muy feliz de estar contigo en una nueva emisión. Bueno, como vieron en el título, se resubió el capítulo 27 de Juicio Final de John Catchbatch por la sencilla razón de que a la niña... es que ya saben que esto no puede ser reverhout si no tenemos problemas técnicos y pues a la niña se le iba a venir de internet. Así que durante las dos emisiones que se leyó el último capítulo del Juicio Final, valió cacahuate porque se oye muy mal, cada rato se está perdiendo la voz muchos de ustedes decían que no se escuchaba y sí, yo volví a escuchar las emisiones y sí, de plano no se escuchaba, estaba horrible. Así que me dije, ¿sabes qué? Tienes que volver a subir ese capítulo y pues aquí estoy, solo que no va a ser ¿cómo se llama? No va a ser en vivo, sino es está pregrabado. Y pues no se preocupen porque ya las próximas emisiones van a volver a ser en vivo. A eso también vienen unos pequeños anuncios parroquiales que sé que a ustedes les gustará. Tienen que estar muy al pendiente tanto de la editorial, de las redes sociales de la editorial, las mías, las de Day, la radio, Wattpad. ¿Por qué? Porque se acercan cosas nuevas y, o sea, la editorial va a dar todo un punch, una recarga de energía, va a dar todo un cambio. Y pues eso se va a ir estando avisando a lo largo de pues la semana en la editorial o en mis redes sociales. Tienen que estar muy al pendiente, chicos, porque de verdad vamos con todo esta vez. Um, También no se preocupen en lo que se hacen todas estas reformas, porque desde el mes pasado estábamos... DX dijo que quería reabrir la editorial, darle un nuevo punch, y pues empezaron a hacer diferentes cambios. Entre uno de esos, pues también incluye la radio, pero eso no se lo puedo decir porque pues de verdad es una de las sorpresitas. Mientras se reabre la editorial, por así decirlo, voy a seguirles leyendo, no se preocupen, vamos a seguir leyendo... Ay, ¿cuál era? Creo que era la adaptación de Dama de Tréboles. Entonces no se preocupen, yo les voy a seguir leyendo en lo que se vuelve a abrir la editorial y cuando se abra, pues si aún no lo terminamos, yo creo que vamos a intercalarlo entre un capítulo de locución, una de lectura, dentro de todos los cambios, ¿vale? Y bueno, creo que eso sería todo. ¿Qué les parece si iniciamos? Antes, bueno, sí, yo creo que les voy a hacer un pequeño resumen. Antes de iniciar el capítulo, pues vamos con un resumen. Juicio final de Joe Catchback narra la historia de Matthew Coward, un periodista reconocido de Miami Journal. En uno de esos días, Coward recibe la carta de Robert R. Ferguson, un prisionero en el corredor de la muerte, alegando que lo están acusando de un crimen que él no cometió. Coward decide investigar entre que son peras o manzanas, pues descubre que se hizo una injusticia con Ferguson y pues lo dejan en libertad. A raíz de eso se vuelve muchísimo más famoso y después termina... Ya saben que esto viene con spoilers, ¿no? Así que una disculpa. Y pues entonces luego habla con Sullivan, uno de los asesinos que conocen el corredor, y revela información muy importante sobre Ferguson. Entonces, Coward, Brown, Schaefer y Wilcox, que son detectives tanto de Pachola como del FBI, si mal no recuerdo, empiezan a correr tras la pista de Ferguson para resolver todo de una vez por todas. Bueno, ese es un resumen, la neta, mil disculpas si no me entienden, es que de verdad procuro hacerles los resúmenes sin tanto spoiler, porque, ay, luego cómo se sienten, pero esa es una anécdota para otra ocasión. Bueno, ¿qué les parece si empezamos? Esperen un momento. Ok. Capítulo 27, dos recámaras vacías. Al principio la luz del alba parecía reacia a abrirse camino entre las sombras. Desdibujaba las formas, convirtiendo el mundo en un lugar sereno e inquietante. Era todavía de noche cuando Brown pasó por el motel a recoger a Coward y Schaefer. Habían recorrido las calles de
Habían recorrido las calles desiertas dejando atrás farolas y letreros de neón, una tenue iluminación que solo contribuía a aumentar la inevitable sensación de soledad que acompañaba las primeras horas del día. Adelantaron a unos pocos coches y furgonetas. No se veía a nadie por las aceras. Solo divisaron unas cuantas personas en la barra de una tienda de donuts. Aquel fue el único indicio de que no estaban solos. Brown conducía muy deprisa, saltándose los stops y un par de semáforos en rojo. Al cabo de unos pocos minutos ya habían atravesado la ciudad y se dirigían a las afueras. Era como si Pachola hubiera tropezado y se hubiera quedado atrás, como si la tierra se hubiera ido expandiendo hasta rodearlo y arrastrarlo hacia la variada maraña de sauces llorones, grandes zarzamoras retorcidas y extensos pinares. Luces y sombras, verdes apagados, marrones y grises, todo se mezclaba con fluidez. Tenía la sensación de adentrarse en un mar de bosques movedizo. El teniente se desvió de la carretera principal y el coche comenzó a vibrar y dar sacudidas por el camino flaqueado de árboles que llevaban a la cabana de la anciana Ferguson. A Coward le suscitó miedo aquella familiaridad, como si hubiera algo terrible y al mismo tiempo tranquilizador en la idea de haber pasado antes por aquel camino. Trató de imaginarse lo que ocurría, pero su desasosiego fue aún mayor. Le vino a la cabeza la carta que había recibido muchos meses atrás. Un crimen que no cometí. Aferrado al reposabrazos, clavó la mirada al frente. Desde el asiento trasero, Andrea Schaefer rompió el mutismo que mantenía. Creía que había ido a organizar los refuerzos. No veo a nadie. ¿Qué está pasando aquí? Brown respondió con un tono cortante para evitar más preguntas. Pediremos ayuda si la necesitamos. ¿Y qué me dice de los uniformados? ¿No necesitaríamos unos uniformados? No se preocupe, todo irá bien. ¿Dónde están los refuerzos? Están esperando, masculló el teniente. ¿Dónde? Cerca. ¿Podría mostrarme dónde? Desde luego, respondió Brown, y sacó su revólver reglamentario de la pistolera que colgaba al hombro. Aquí, ¿satisfecha? Ay, perdón, tengo un... Ya. Aquí, ¿satisfecha? Aquello puso punto final a la conversación. A Schaefer no le sorprendió que fuera a proceder solos. De hecho, cayó en la cuenta de que ella prefería que lo prefería así. Se permitiría el lujo de plantar cara a Ferguson cuando llegara a la cabaña de la abuela. Ese capullo creyó que me había asustado. Pensó que yo había salido corriendo. Se dijo, pues aquí estoy. Y no soy ninguna chiquilla indefensa. Bajó la mano hasta su pistola. Miró a Coward, que iba con la mirada al frente, completamente absorto, ajeno a todo. Pensó que nunca volvería a acercarse tanto a la esencia de lo que significaba ser policía como en aquel momento. Y los que vendrían a continuación. La determinación de aquella búsqueda parecía haber sobrepasado con mucho las consideraciones profesionales, como los derechos y las pruebas, y haber entrado en un terreno completamente distinto. Se preguntó si la proximidad de la muerte siempre desembocaba en la locura y se respondió, por supuesto. Está bien, dijo tras una breve pausa. Había empezado a subirle la adrenalina. ¿Cuál es el plan? El coche dio un tumbo al pasar por un bache. ¡Caramba! Exclamó agarrándose al asiento. ¿Este cabrón vive en el quinto pino? Hacia allá es todo pantano, respondió Coward. Y tierras pobres de la brasa hacia ese lado. Wilcox se lo había enseñado él. ¿Cuál es el plan? Le preguntó a Brown. El teniente se detuvo a un lado del camino y paró el coche. Bajó la ventanilla y el aire húmedo del rocío penetró el interior, señalando adelante, más allá de la amalgama de luces y sombras grisáceas. La casa de la abuela está a unos 400 metros en esa dirección, dijo. Haremos el resto del trayecto a pie. Así no despertaremos a nadie innecesariamente. Usted, detective Schaefer, rodeará la casa y vigilará la puerta de atrás. Tenga el arma preparada. Asegúrese de que no huya por ahí. Si lo intenta, deténgalo. ¿Entendido? Deténgalo. Quiere decir que digo que lo detenga. Estoy seguro de que ciertos procedimientos son los mismos en Monroe como aquí en Escambia. Ese cabrón es un sospechoso de homicidio, de varios homicidios, incluida la desaparición de un agente de policía. Ese es suficiente motivo razonable para actuar. También es un criminal convicto, o al menos lo fue en su día. Miró a Coward, que no dijo nada. Bien, detective,
Ya conoce las normas sobre el uso del arma. Deduzca lo que tiene que hacer. Schaefer palideció ligeramente, pero asintió con la cabeza. Entendido, respondió, tratando de imprimir una firmeza en su voz. ¿Cree usted que va armado? ¿Y que nos está esperando? Brown se cogió de hombros. Es probable que vaya armado. Pero no creo que nos esté esperando agazapado. Hemos venido muy rápido. Seguramente tanto como él. No parece que esté preparado. Todavía no. Pero no olvide una cosa. Este es su territorio. Ya. Tawny Brown respiró hondo. Al principio su voz había sonado fría y distante, pero ahora traslucía agotamiento e inquietud, quizás indicios de un final inminente. ¿Lo ha entendido? Le preguntó a Schaefer. No quiero que Ferguson escape por la puerta de atrás y se oculte en la zona del pantano. Si se mete ahí, no lograremos encontrarlo. Él se ha criado aquí y... Lo detendré, dijo ella. No agregó, esta vez lo haré, aunque era lo que tenían en mente los tres. Bien, continuó Brown. Coward y yo iremos por delante. No tengo una orden, así que improvisaré sobre la marcha. Primero llamaré a la puerta y me anunciaré. Y luego entraré. No se me ocurre otro modo. Al cuerno de los procedimientos legales. ¿Y qué pasa conmigo? Preguntó Coward. Usted no es policía, de modo que no tengo control sobre sus acciones. Si quiere acompañarnos, hacer sus preguntas, lo que sea, adelante. Lo único que no quiero es que después aparezca un abogado alegando que he vulnerado los derechos de Ferguson otra vez, por traerlo a usted conmigo. Así que va por su cuenta. ¿Entendido? Entendido. ¿Le parece bien? ¿Lo entiende? Sí, está bien, asintió Coward. Iban separados en busca de lo mismo. Uno llamaría a la puerta con una pistola y el otro con una pregunta, ambos buscando las mismas respuestas. ¿Piensa arrestarlo? Preguntó Schaefer. ¿De qué lo acusará? Bueno, primero le sugeriré que nos acompañe para que podamos interrogarlo. A ver si viene voluntariamente. Si se niega, lo arrestaré otra vez por el asesinato de Johannes Schreiber, y además por obstrucción a la justicia y por mentir bajo juramento. Como ya les dije ayer, por las buenas o por las malas, vendrá con nosotros. Una vez que lo tengamos a bien recaudo, aclararemos todo lo ocurrido. ¿Va a pedírselo o...? Intentaré ser educado, respondió Brown, y una leve y triste sonrisa asomó a la comisura de sus labios. Pero tendré el arma amartillada, el dedo en el gatillo y el cañón apuntando a la cabeza de ese hijo de puta. Schaefer asintió. No se saldrá con la suya, añadió Brown con voz baja. Mató a Joan y a Bruce y a saber a cuántos más. Esto se tiene que acabar aquí. Hubo un silencio tenso. Coward pensó. Llega un punto en el que las pruebas que exige un tribunal de justicia dejan de importar. Unos rayos de luz atravesaron tímidamente las ramas de los árboles. Lo bastante para revelarles las formas del camino. ¿Y usted, Coward? Preguntó de pronto el teniente. ¿Lo tiene todo claro? Lo suficiente. Brown asintió y abrió la puerta. Perfecto, dijo, incapaz de disimular cierto tono burlón. Entonces vamos allá. Al bajar del coche, el estrecho camino de tierra encorvó ligeramente las anchas espaldas, como dispuesto a enfrentarse a una tempestad. Por un instante, Coward lo observó avanzar un paso firme y pensó, ¿cómo puede suponer en algún momento que entendía lo que realmente dentro de él lo de Ferguson? Ahora ambos hombres le parecían igual de misteriosos. De hecho, ese pensamiento se dio prisa en alcanzar al teniente. Schaefer se situó al otro lado y mientras los tres marchaban en línea, la niebla matutina amortiguaba sus pasos, formando una especie de volutas de humo gris alrededor de sus pies. Coward fue el primero que divisó la casa, en un pequeño claro al final del camino. La bruma procedente de la ciénaga lo envolvía en un halo misterioso y fantasmagórico. Dentro no había luces. Al primer vistazo no se percibió ningún movimiento, aunque suponía que había llegado a la hora de levantarse. Seguro que la anciana se levanta antes del canto del gallo, pensó, y también seguro que se queja de que el pobre bicho no cumple con su obligación. Aminoraron el paso a la vez que se ocultaban en la sombra de los árboles para inspeccionar la casa. «Están ahí», susurró Brown. «¿Cómo lo sabe?» El teniente señaló hacia la puerta trasera de la cabaña.
Coward vio que por detrás sobresalía el capó de un coche. Agudizó la vista y distinguió entre la suciedad el azul y amarillo de la matrícula, New Jersey. Además, es su tipo de coche, susurró Brown. Un par de años, fabricado en Estados Unidos. Apuesto que no tiene nada que llame la atención. Completamente anodino. El tipo de coche que pasa inadvertido, como el que tenía antes. Se volvió hacia Schaefer y le puso la mano en el hombro, apretándolo. Coward advirtió que era el primer gesto afectuoso que le dedicaba a la joven policía. Solo hay dos puertas, añadió en susurros, pero conservando la firmeza. La delantera, donde estaremos nosotros, y la trasera, donde va a estar usted. Ahora bien, si mal no recuerdo, hay ventanas en el lateral izquierdo. Ahí, señaló al lado de la casa más cercana al bosque. Allí están las habitaciones. Yo cubriré todas las ventanas de la derecha. Usted vigilará la puerta trasera, pero piense que él puede intentar oír por la ventana. Téngalo presente y manténgase alerta, ¿de acuerdo? De acuerdo, respondió ella, y tuvo la sensación de que le temblaba la voz. Quiero que permanezca ahí, en su puesto, hasta que yo la llame. ¿De acuerdo? La llamaré por su nombre. Manténgase callada y agachada. Usted será la válvula de seguridad. Está bien. ¿Ha participado en alguna vez en una misión como esta? Le preguntó Brown. Supongo que debí preguntárselo antes. Sonrió. Ella negó con la cabeza. He hecho varias detenciones, conductores borrachos y vibrones de 3 al cuarto, y un par de violadores, pero nadie como Ferguson. No hay muchos como Ferguson para practicar, bromeó Coward. No se preocupe, repuso Brown con tono tranquilizador. Es un cobarde, sí, muy valiente con las niñas y adolescentes asustadas, pero incapaz de enfrentarse a una persona como usted y yo. Coward tuvo ganas de recordarle a Wilcox, pero se contuvo. Téngolo en cuenta. No va a haber nada que, añadió con su acento sureño, un tono relajado pero incongruente con lo que estaba diciendo. Bueno, vámonos, antes de que acabe el amanecer y la gente empiece a despertar. Schaefer asintió y echó a andar pero al punto se detuvo. ¿Hay perros? Preguntó con inquietud. No, hizo una pausa y repitió las instrucciones. Cuando usted llegue a la esquina, yo iré hacia la puerta de enfrente. Usted cubrirá la parte de atrás. Cuando yo haya llegado a la puerta, lo sabrá. No voy a ser sigiloso. Schaefer cerró los ojos un instante, respiró hondo y se armó de valor. Se dijo, ni un error esta vez. Miró a la desvencijada cabaña y pensó, en un lugar tan reducido no había espacio para errores. Vamos allá, dijo y avanzó a paso ligero por el claro, ligeramente agachada, surcando el aire húmedo y la neblina. Coward la observó aproximarse a la esquina de la casa, pistola en mano, apuntando hacia abajo, pero preparada. ¿Está viéndolo, Coward?, preguntó Brown, y su voz pareció llenar algún vacío interior del periodista. ¿Tomará nota de todo? De todo, respondió y apretó los dientes. No veo su libreta. Coward alzó la mano y le enseñó una delgada libreta que sacudió de un lado a otro. Brown sonrió y le dijo, me alegro que vaya armado. Que sea un tío peligroso. Coward lo miró fijamente. Es broma, Coward, relájese. Coward asintió y el teniente observó a Schaefer, apostada en la esquina de la cabaña. Luego sonrió levemente y se irguió sacudiendo los hombros como un perro al incorporarse. Coward pensó que Brown era una especie de pensó que era una especie de guerrero cuyos miedos y aprensiones se desvanecían apenas el enemigo aparecía ante sus ojos. No es que se mostrara feliz, pero parecía cómodo con cualquier peligro que acechara en el interior de la casa, más allá de la luz frágil del amanecer y las grises espirales de la neblina. El periodista se miró las manos, como si fueran una ventana abierta hacia sus sentimientos. Tenía un aspecto pálido pero firme. He llegado hasta aquí. Llegaré hasta el final, pensó. Pues no es un chiste tan malo dadas las circunstancias, respondió por fin. Ambos sonrieron. Está bien, dijo Brown. Toque de Diana. Se giró hacia la casa y recordó la primera vez que había ido allí en busca de Ferguson. Entonces no se imaginaba que la avalancha de prejuicios y odio se desataría. Todos los sentimientos que Pachula quería olvidar habían resucitado cuando Robert R. Ferguson fue trasladado a la comisaría para ser interrogado sobre el asesinato de la pequeña Joanne Schreiber.
Brown tenía muy claro que no pasaría por aquello otra vez. Comenzó a avanzar deprisa, cruzando directamente el estéril y reseco patio delantero de la casa, sin volver la vista atrás para comprobar si Coward lo seguía. El periodista llenó los pulmones de aire, se preguntó por qué de pronto el aire le había secado la boca, y se dio cuenta de que la sequedad no procedía del aire. Entonces apretó el paso hasta dar al calceteniente. Brown se detuvo al pie de los escalones del porche. Se volvió hacia Coward y susurró: «Si todo se va al carajo de repente, apártese de mi línea del fuego». Coward asintió rápidamente con la cabeza, la agitación recorriéndole todo el cuerpo, siguiendo el rastro de los miedos que reverberaban en su interior. «Vamos allá», dijo el teniente. Subió los escalones de dos en dos y Coward lo siguió. Sus pisadas crujieron en el entarimado, a lo cual se añadió el apremio con el que llamó a la puerta. De inmediato se apartó a un lado para quitarse de en medio y empujar a Coward hacia el otro lado. Abrió la puerta mosquitera y accionó el pomo principal, pero que se resistió. «¿Cerrada?», susurró Coward. «No, atascada, creo». Volvió a girar el pomo, miró a Coward negando con la cabeza. Luego golpeó con fuerza 3 veces la madera desconchada, haciendo vibrar la casa entera. «¡Ferguson! ¡Policía! ¡Abre la puerta!». Antes de que se extinguiera el eco de su atronadora voz, había arrancado la puerta mosquitera. Luego dio un paso atrás y lanzó una patada brutal contra la puerta. Al agrietarse el marco produjo un chasquido similar a un disparo, y Coward dio un respingo. Brown se apartó de nuevo y pegó un patadón en la puerta, que se deformó y quedó medio abierta. «¡Policía!», gritó de nuevo. «¡Au, mi mano!». Y a continuación lanzó todo su peso contra la puerta del hombro por delante, como en defensa de que se lanzara un placaje desesperado del que depende la victoria de su equipo. La puerta cedió por el ruido de madera rajándose y astillándose. Brown acabó de derribarla y entró el recibidor medio agachado, apuntando con el arma en todas direcciones. Volvió a gritar: «¡Policía! ¡Ferguson, sal de ahí!». Coward vaciló un instante, tragó saliva y siguió los pasos del policía, confuso y por el estruendo del asalto retumbándole aún en los oídos. Aquello era como saltar a un precipicio, pensó. «¡Maldita sea!», exclamó Brown y se dispuso a llamar de nuevo, pero no necesitó hacerlo. Robert Earl Ferguson salió de una habitación. Por un instante pareció que su piel oscura se confundía con las grises sombras del amanecer que penetraban por las ventanas. Avanzó lentamente hacia el encorvado teniente. Llevaba puesta una holgada camiseta azul y unos vaqueros desgastados aún sin abrochar. Iba descalzo y sus pasos producían sonidos sordos en el suelo de madera. Levantaba los brazos con desgana, casi con despreocupación, como rindiéndose con sorna. Entró en la sala y se detuvo frente a Tiny Brown, que se fue enderezado con cautela, manteniendo una distancia. Una falsa sonrisa apareció en el rostro de Ferguson, que echó un vistazo rápido alrededor. Se fijó en los rastros de la puerta y luego en Matthew Coward. A continuación, clavó la mirada en Brown. «¿Piensa pagar por la puerta?», preguntó. «No estaba cerrada, solo es un poco testaruda. No hacía falta romperla. La gente del campo no necesita cerrar las puertas, usted lo sabe». «Bien, ¿qué quiere de mí, detective?». No había ni un ápice de angustia o miedo en su voz, tan solo una desesperante serenidad, como si los hubiera estado esperando. «Ya sabes lo que quiero de ti», repuso Brown sin dejar de apuntar al pecho. Pero los 2 hombres continuaban mirándose con recelo de una punta a otra de la pequeña habitación. «Ya, ¿quiere a alguien a quien culpar?». «Siempre la misma historia», dijo Ferguson con frialdad. Observó la pistola que lo apuntaba. Luego buscó la mirada del policía, entornando los ojos para que su gesto pareciera tan duro como su voz. «No voy armado», dijo extendiendo las manos con las palmas hacia arriba. «Y no he hecho nada. No necesita el arma». Brown no movió la pistola ni un centímetro, y Coward notó un fugaz asomo de duda y nerviosismo en el rostro de Ferguson, pero al punto se desvaneció. Su voz había sonado como la de un hombre intocable. Coward miró a Brown y cayó en la cuenta. No puede tocarlo. El asesino se volvió hacia Coward, ignorando al policía. Embozó una lenta sonrisa que provocó un escalofrío en el periodista. «¿Usted también ha venido por lo mismo, señor Coward?».
Esperaba la visita del teniente, pero creí que usted habría entrado en razón. ¿O le ha traído algún otro motivo? No. Sigo buscando respuestas, le respondió Coward con la voz ronca. Pensaba que en nuestra charla del otro día había encontrado todas las respuestas. No se me ocurre qué otra pregunta puede tener, señor Coward. Pensaba que las cosas habían quedado bastante claras. Pronunció las últimas palabras con un tono áspero. Las cosas nunca quedan del todo claras, respondió Coward. Bueno, dijo Ferguson señalando a Brown. Ya tiene una respuesta. Acaba de ver cómo se comporta este hombre. Destroza mi puerta y me amenaza con una pistola. Seguro que está preparando para agarrearme otra paliza. ¿Qué piensas o sacarme a golpes esta vez? Brown no respondió. Coward negó con la cabeza y dijo, esta vez no habrá errores. Ferguson montó una subida cólera y tensó los brazos. No puedo decirles nada, les espectó Ferguson. Dio un paso al periodista, pero se detuvo. Coward vio que luchaba por mantener el control. Lo logró y se apoyó contra una pared. Yo no sé nada. Por cierto, teniente, ¿dónde está su compañero? Si van a darme otra paliza, echaré de menos al detective Wilcox. Va a necesitar su ayuda, ¿no le parece? Tú sabrás decirme dónde está, respondió Brown con un tono cortante. Eres la última persona que lo vio. No me diga. Al parecer, Ferguson se había pasado la noche en vela preparando las respuestas, como si supiera lo que iba a suceder aquella mañana. Elevó la voz. ¿Puedo bajar las manos y vamos a hablar? No. ¿Qué le pasó a Wilcox? Ferguson sonrió de nuevo, y a pesar de la negativa bajó las manos. ¿Y yo qué coño voy a saber? ¿Se ha ido a alguna parte? Espero que al infierno. Ensanchó la sonrisa con un gesto burlón. ¿A Newark? Dijo Brown. Pues Newark es el mismísimo infierno, respondió Ferguson. El teniente entornó los ojos. Tras una breve pausa, Ferguson dijo: Nunca lo he visto por allí. Maldita sea, llegué a Pachula ayer mismo por la noche, desde Jersey. Es un viaje largo. Dice que Wilcox estaba en Newark. Él te vio y te persiguió. Alto ahí. Yo de eso no sé nada. La otra noche un blanco pirado empezó a perseguirme, pero no logré verle la cara. En ningún momento se acercó lo suficiente. De todas formas, lo perdí de vista en un callejón. Llovía mucho, no sé qué le pasó. Ya sabe, en mi barrio hay persecuciones a todas horas. No es extrañar que el tener que largarse por piernas en un momento dado. Y le aseguro que no me gustaría estar en el pellejo de un blanco que ande solo en la noche por allí. Ya me entiende. Es un lugar muy poco recomendable. Allí la gente te arranca el corazón para canjearlo por una raya de coca. Volvió la mirada hacia Coward. ¿No es así, señor Coward? Claro que sí, te arrancan el corazón. Matthew Coward sintió una ira tan repentina como abrumadora. Miró a Ferguson y la rabia y la frustración lo embargaron. Se acercó a él y hincó el bolígrafo en el pecho. Me mentiste, le espetó. Me mentiste antes, me estás mintiendo ahora. Tú lo mataste, admítelo. Y también mataste a Joan. Los mataste a todos. ¿A cuántos? Dímelo, maldita sea. Ferguson se rió. No digas desateces, señor Coward, respondió con fría serenidad. Ese hombre, señaló a Brown, le ha llenado la cabeza de cosas absurdas. Yo no he matado a nadie. Ya se lo dije el otro día. Y se lo repito ahora. Volvió la vista hacia el policía. No tiene con qué amenazarme, teniente. Absolutamente nada que pueda sostener más de un minuto ante un tribunal. Nada que cualquier abogado no pueda hacer picadillo. No tiene nada de nada. Ya lo tengo todo, dijo Coward. Ferguson le lanzó una mirada furibunda y el periodista notó un calor repentino en la cara. ¿Cree tener en sus manos algún dato relevante sobre la verdad, señor Coward? Pues no, no lo tiene. Ferguson apretó los puños con fuerza. Brown avanzó echando chispas. —¡Que te den por culo, Bobbier! Vendrás conmigo a la comisaría. ¡Vamos! ¿Me está arrestando? Sí. Para empezar, por el asesinato de Joanna Shriver, por segunda vez, y también por obstrucción a la justicia, por ocultación de pruebas y por mentir bajo juramento. Y como testigo material de la desaparición de Wilcox. Con eso tendremos de sobra. El rostro
de Brown parecía de acero. Introdujo la mano libre en el bolsillo de la chaqueta y sacó unas esposas. Elevó el arma a la altura de la cara de Ferguson. Ya conoces el trámite. De cara a la pared con las piernas abiertas. ¿Me está arrestando? Repuso Ferguson dando un paso atrás. Elevó el tono de voz. La ira volvió a embargarlo. Ya fui exento de este crimen, y el resto no son más que tonterías. No puede detenerme. El teniente le acercó el arma al entrecejo. Mírame, dijo lentamente, el gesto desencajado de rabia. No deberías haber dejado que te encontrara Bobby Earl, porque ahora todo ha terminado para ti. En este preciso instante se acabó. No puede acusarme de nada, insistió Ferguson, riéndose fríamente. Si pudiera, habría venido aquí con todo un ejército. No habría traído un miserable periodista cuyas preguntas idiotas no llevan a ninguna parte. Escupía las palabras como insultos. Quedaré en libertad, teniente, y usted lo sabe. Libre como un pájaro. Pero las palabras de Ferguson contradecían los movimientos nerviosos de su cuerpo. Inclinaba los hombros hacia adelante. El ir y venir de sus pies era constante, como si estuviera preparándose para recibir un golpe en un combate de boxeo. Brown se percató de ello. Dame un motivo, dijo. Sabes que me encantaría. No pienso ir con usted, dijo Ferguson. ¿Tiene una orden? Vendrás conmigo, dice Brown. Quiero ver cómo vuelves al corredor de la muerte, ¿me oyes? Ese es su sitio. Esto se acabó. Nunca se acabará, respondió Ferguson retrocediendo. Nadie irá a ninguna parte, exclamó una voz quebrada. Los tres hombres se volvieron. Coward vio los dos cañones de la escopeta antes que a la Coward vio los dos cañones de la escopeta antes que a la menuda y enjuta abuela de Ferguson. Apuntaba con el arma a Tanny Brown. Nadie irá a ninguna parte, repitió, y mucho menos al corredor de la muerte. Brown desvió rápidamente su pistola hacia el pecho de la mujer, agazapándose mientras lo hacía. Ella llevaba un fantasmal camisón blanco que ondeaba en torno a su figura cada vez que se movía. Tenía el pelo recogido y los pies descalzos. Era como si hubiera cambiado la comodidad de su cama por una pesadilla. Apretaba la culata del arma bajo el brazo, apuntando al policía. Exactamente igual que había hecho el día que disparó a Coward. Señora Ferguson, dijo el teniente en voz baja y en posición de tiro. Por favor, baje el arma. No te llevarás al chico, exclamó con ferocidad. Señora Ferguson, cálmese y entre en razón. No me hables de entrar en razón. Te digo que no te llevarás a mi chico. No me ponga las cosas más difíciles de lo que ya son. Me importa un bledo que sean difíciles. He tenido una vida difícil. A lo mejor morir sería más fácil. No me hable de ese modo, señora. Déjeme hacer mi trabajo. Todo saldrá bien, ya lo verá. Ahora no intentes engatusarme con buenas palabras, Tanny Brown. Lo único que has hecho ha sido traer problemas en esta casa. No, replicó Brown con suavidad. No he sido yo quien ha traído los problemas. Ha sido ese chico suyo. Brown había ido imprimiendo a su discurso el acento sureño, como si intentara hablar el mismo idioma que un extranjero desorientado. Tú y ese maldito periodista. Tendría que haberos matado antes. Se volvió hacia Coward y le espetó. Usted solo ha traído odio y muerte. Coward no respondió. Pensó que había algo de verdad en lo que decía de la anciana. No, señora, continuó calmándola Brown. No he sido yo ni ha sido el periodista. Ha sido su chico. Usted lo sabe. Ferguson se apartó a un lado, como calculando el alcance de la onda expansiva del disparo. Su voz sonó con una cruel serenidad. Vamos, abuela, mátalos. Mátalos a los dos. La anciana compuso una expresión de asombro. Mátalos. Adelante, hazlo ya. Continuó Ferguson retrocediendo en dirección a la anciana. Brown dio un paso adelante, con el arma aún preparada para disparar. Señora Ferguson, dijo, no la conozco desde hace... Perdón. La conozco desde hace mucho tiempo. Y usted conocía a mi gente, a mis primos. Antes íbamos juntos a la iglesia. No me obligue a... Ella lo interrumpió con resentimiento. Todos me dejaste solas hace muchos años, Tanny Brown.
Mátalos, susurró el nieto acercándose a ella. Brown giró la cabeza hacia Ferguson. ¡Alto ahí, cabrón! Y cierra el pico. Mátalos, repitió Ferguson. No está cargada, dijo Coward de pronto. Continuaba clavado en la misma posición, deseando desesperadamente ponerse en cubierto, pero era incapaz de que su cuerpo reaccionara ante el miedo. Utilizó la última bala conmigo el otro día. No está cargada, insistió con su farol. La anciana se volvió hacia él. Si piensa eso, es que usted es un estúpido, miró con frialdad al periodista. ¿Quiere apostar la vida a que no tenía más cartuchos? Brown continuaba apuntando a la mujer. No quiero disparar, le advirtió. A lo mejor yo sí. Solo te digo una cosa. No volverás a llevarte a mi nieto. Antes tendrás que pasar por encima de mi cadáver. Señora Ferguson, usted sabe lo que el chico ha hecho. No me importa lo que haya hecho. Es lo único que me queda y no pienso dejar que lo apartes de mí otra vez. ¿Usted llegó a ver lo que le hizo a aquella niña? Preguntó Coward de repente. Me da igual, contestó la anciana. Eso no es asunto mío. Ella no es la única, se obstinó Coward. Ha habido otras. En Perrine, en Hentonville, niñas negras, señora Ferguson. También ha matado niñas negras. No sé nada de ninguna niña, respondió con voz ligeramente temblorosa. Y también ha matado a mi compañero, añadió Brown en voz baja, como si hablando más alto corriera el riesgo de que la situación se descontrolara por completo. No me importa nada de eso. Ferguson se escudó detrás de la anciana. No dejes que se muevan, abuela, dijo y desapareció por el pasillo central de la cárcel. No pienso permitir que se vaya, dijo Brown. Entonces, o tú me disparas a mí o yo te disparo a ti, respondió la vieja. Coward vio que Brown tenía el dedo sobre el gatillo. También vio que la punta del arma temblaba ligeramente. El silencio y la tenue luz de la mañana inundaban la habitación. Ni siquiera la anciana, ni Tom ni Brown se movieron. Brown no disparará, pensó Coward. Si hubiera querido ya lo hubiera hecho. Al principio, cuando vio por primera vez la escopeta, ahora ya no lo hará. Miró a Brown y supo que una marejada de sentimientos lo inundaba. El teniente tenía el estómago encogido y notaba una desagradable acidez en la lengua. Miró fijamente a la anciana, observando su fragilidad de mujer consumida por la edad y al mismo tiempo su voluntad de hierro. Mátala, se dijo y pensó. ¿Cómo podría hacer algo así? Intentaba sospesarlo en su cabeza, pero la balanza se inclinaba precipitadamente de un lado a otro. Ferguson volvió a la sala. Esta vez ya iba vestido del todo, sudadera gris, vaqueros y zapatillas de deporte. Llevaba un pequeño petate de lona en la mano. Hizo un último intento. Venga, abuela, mátalos de una vez. Pero su voz no detonaba confianza en que la anciana fuera a hacerlo. Márchate, dijo ella con la voz gélida. Márchate y no vuelvas más. Pero abuela, dijo él sin cariño ni tristeza, solo con cierto tono de fastidio. No vuelvas a Pachula, no vuelvas a mi casa. Nunca más. Estáis todos llenos de una maldad que me supera. Márchate a otra parte. Lo que sea, yo lo he intentado, dijo amargamente. Tal vez no lo haya hecho muy bien, pero he hecho todo mi esfuerzo. Habría sido mejor que murieras de pequeño y así no habría causado tanto dolor aquí. Ahora coge tu dolor y llévatelo para siempre. Es todo lo que puedo darte ahora mismo. Márchate. Todo lo que pase a partir de que salgas por esa puerta será asunto tuyo. Ya no tendrá que ver conmigo. ¿Entiendes? Abuela. No más sangre. Ya no más. Después de esto, dijo ella con determinación. Ferguson se rió y respondió con tono de indiferencia. Está bien. Si esa es tu decisión, me voy. Se volvió hacia Coward y Brown sonrió y dijo, pensé que acabaríamos hoy, pero me temo que no podrá ser. Tal vez en otra ocasión. Él no se va, dijo Brown. Sí, sí se va, repuso la anciana. Si lo quieres tendrás que buscarlo en otra parte. Pero no en mi casa. Mi casa, Tony Brown. No es una cosa grande, pero es mía. Y tú te llevarás ese condenado asunto a otra parte. Igual que él. Te digo lo mismo a ti. Vete. Esta es la morada del Señor y quiero que continúe siéndolo. Brown asintió con la cabeza e hizo un gesto de aquiescencia, pero no bajó el arma, sino que continuó apuntando a la abuela mientras el nieto pasaba por su lado.
casi rozándolo, y se dirigía a paso cauteloso hacia la destrozada puerta. Los ojos de Brown lo siguieron y su pistola temblaba como queriendo seguirlo también. —¡Márchate ya! —dijo la anciana. Su voz denotaba profunda tristeza y sus ojos se enrojecieron con lágrimas de sufrimiento. —Howard Ferguson también ha matado a su abuela. Ya en la puerta, Ferguson volvió la vista atrás. Brown, con furia y frustración, le dijo: —No te preocupes, volveré a encontrarte. —Aunque lo haga, eso no significará nada, porque volveré a quedar en libertad —le respondió Ferguson. —Siempre quedaré libre, Tiny Brown, siempre. Que fuera o no un mero alarde carecía de importancia. Las palabras fueron pronunciadas y resonaron en el espacio que los separaba. Coward pensó que aquello era el mundo al revés. El asesino quedaba libre y la policía no podía moverse. Quiso hacer algo, pero no supo qué. El miedo y la amenaza lo obnubilaban como una terrible pesadilla. —Tengo que hacerlo —se ordenó, y se dispuso a decir algo, pero en ese momento vio que los ojos de Ferguson se abrían como plato. Después oyó el grito estridente y al borde de la angustia. ¡Quietos! Era Andrea Schaefer, agachada y en posición de tiro, con los brazos extendidos, la pistola amartillada y apuntando a Ferguson. Estaba 3 metros por detrás de la anciana, en el pasillo que conducía a la cocina, por lo que había entrado sin que nadie lo oyera. —¡Baje la escopeta! —ordenó, tratando de camuflajear la ansiedad con el volumen de su voz. Pero la anciana no obedeció. En lugar de bajar el arma, se dio la vuelta con movimientos entrecortados, como en las películas antiguas, y buscó a la detective con el cañón de la escopeta, dispuesta a disparar. —¡Suéltela! —gritó Schaefer. Los 2 cañones, como ojos de predador, le apuntaban al pecho. Sabía que la duda solía ir acompañada de la muerte, y en esa ocasión no podía fallar. Coward abrió la boca y farfulló algo indescifrable. —¡Dios mío, no! —exclamó Brown, pero sus palabras se perdieron en el eco de la detonación. Schaefer había disparado. La pistola dio una sacudida en las manos, pero ella, repentinamente frenética, la dominó. 3 disparos sacudieron la quietud de la mañana. 3 fogonazos que iluminaron fugazmente las habitaciones de aquella cabaña pequeña y oscura. El primero elevó a la anciana y volvió a dejarla en el suelo, como si no pesara más que un suspiro. El segundo dio contra la pared, de la que salieron despedidos fragmentos de yeso y madera. El tercero hizo añicos una ventana y desvaneció en el aire de la mañana. La abuela de Ferguson levantó los brazos y la escopeta cayó estrepitosamente al suelo. La anciana cayó hacia atrás, golpeándose contra la pared y quedando inerte en el suelo con los brazos extendidos como en actitud de súplica. —¡Dios mío, no! —volvió a gritar el teniente Brown y corrió hacia la mujer, y luego vaciló. Apartó la vista de la mancha carmesí que se extendía por el camisón de la anciana y se fijó en Coward, que estaba inmóvil, pasmado, con la boca entreabierta. El periodista pestañeó como si acabara de despertar de un mal sueño y dijo para sí: —Dios mío. Y de repente se volvió hacia la puerta desforzada. Ferguson había desaparecido. Coward señaló la puerta y farfulló sin palabras, solo con agitación y desconcierto. Brown corrió hacia allí. Schaefer entró en la habitación con las manos temblorosas, la mirada clavada en la mujer agonizante. Brown salió al porche y el silencio lo asustó. El mundo parecía un paisaje uniforme de niebla y luces del alba. No se oía nada, ninguna señal de vida. Escudriñó el patio y luego se asomó en el lateral de la casa, desde donde divisó a Ferguson corriendo hacia el coche aparcado detrás. ¡Alto! —le gritó. Ferguson se detuvo, pero no para rendirse. Con la mano derecha empuñaba un revólver de cañón corto. Disparó 2 veces y las balas silbaron cerca del teniente. Brown se sorprendió al percibir que las detonaciones eran las del arma de Wilcox. Un maremoto de furia estalló en su interior. —¡Alto, hijo de la gran puta! Volvió a tronar y salió corriendo por el porche, devolviendo los disparos. Sus balas no alcanzaron a Ferguson, pero impactaron en el coche, una de cuyas ventanas estalló. Aquel fragor diabólico inundó el aire de la mañana. Ferguson volvió a disparar mientras corría hacia la hilera de árboles que había al fondo del descampado. Brown tomó posición en el extremo del porche y se ordenó afinar la puntería. Respiró hondo, con los ojos enrojecidos de furia y dolor.
Vio pasar por la mira de la pistola la espalda del asesino. Ahora. Apretó el gatillo. La pistola se movió en sus manos y el tiro se desvió, impactando contra el tronco de un árbol. Ferguson se movió. Miró a Brown y disparó otra vez antes de desaparecer en la oscuridad del bosque. En cuanto Brown salió de la puerta, Schaefer corrió hacia la anciana. Se arrodilló con la pistola aún en la mano. Extendió la mano libre y palpó levemente el pecho de la mujer, como un niño cuando toca algo para comprobar si es real. Al levantar la mano, te dieron los dedos manchados de sangre. La anciana respiró por última vez con un sonido sordo y entrecortado al inspirar. Después exhaló el último suspiro. Schaefer se quedó mirándola fijamente y luego se volvió hacia Coward. No tenía opción, dijo. Esas palabras sacaron del trance catatónico al periodista. Cruzó la habitación y recogió la escopeta del suelo. La abrió rápidamente y comprobó que las dos recámaras estaban vacías. Vacías, dijo. Oh, no, respondió Schaefer. Él le entregó la escopeta. Oh, no, repitió ella con voz baja. ¡Mierda! Miró al periodista en busca de consuelo. De pronto parecía tremendamente joven. No tuve opción, repitió. En el exterior oyeron los estampidos de los disparos. Coward se agachó instintivamente. Entre las detonaciones, el silencio era profundo y denso, y él se sintió como un nadador en medio del océano. Coward cogió aire y corrió hacia la puerta. Schaefer lo siguió. Vio a Brown en la esquina del porche, disparando ansiosamente con su revólver ya vacío. El gatillo resonaba en vano, hasta que el teniente comenzó a recargar su arma. ¿Dónde está?, preguntó Coward. Brown repuso. ¿Y la anciana? Ha muerto, respondió Schaefer. Yo no sabía. Usted no podía evitarlo. La escopeta estaba vacía, añadió Coward. Brown lo miró con un gesto de resignación. A continuación, se incorporó y señaló hacia el bosque. Voy tras él. Schaefer asintió con la sensación de estar siendo arrastrada por una corriente invisible. Coward también asintió. El teniente bajó del porche de un salto y se lanzó a cruzar el claro a paso ligero. Caminó de las sombras que... Perdón. Las sombras que comenzaban unos 50 metros más allá. Fue acelerando el ritmo a medida que avanzaba, de modo que al llegar a la oscura vegetación que había engullido a Ferguson, no corría muy deprisa, pero sí lo suficiente para compensar los minutos que el asesino le llevaba a la ventaja. Era consciente que los otros dos iban jadeando detrás de él, a unos metros de distancia, pero no le prestó atención. En lugar de esperarlos, se adentró en la frondosidad del bosque, con la mirada fija en el estrecho sendero, sabiendo que su presa no tardaría en aparecer en medio de la espesura. Se dijo, este también es mi territorio. Yo también me he criado aquí. Lo conozco tan bien como él. Continuó avanzando. El calor iba creciendo, absorbiéndole la energía a medida que se internaba en la maraña de ramas y enredaderas. Sin abandonar el estrecho sendero, Schaefer y Coward seguían a Brown con el impulso de su determinación. El teniente avanzaba sin parar, intentando anticiparse a los movimientos de Ferguson. De vez en cuando aparecían señales de que Ferguson también iba por aquel sendero. Brown vio una guerra en la tierra húmeda y Coward encontró un desgarrón de la sudadera gris enganchado en un espino. La tensión y el sudor les nublaban la vista. Brown recordó la guerra y pensó, yo he estado en sitios mucho peores que este. Sintió una mezcla de temor y emoción, y continuó. Schaefer avanzaba con dificultad, sin poder apartar de su cabeza la imagen de la anciana abatida en el suelo de la cabaña, mezclada con un recuerdo difuso de Wilcox desapareciendo en la oscuridad de aquel barrio siniestro. Pensó que la muerte se estaba burlando de ella. Cada vez que intentaba hacer lo correcto, le ponía la zancadilla, y ella caía de bruces en el error. Tenía muchas cosas que corregir, pero no sabía cómo. Coward tenía la sensación de que cada paso se iba adentrando más y más en una pesadilla. Había perdido su libreta y su bolígrafo. Una mata de zarza se los había arrebatado de la mano, produciendo un corte que la escocía de un modo irritante. Por un instante se preguntó qué hacía allí. Luego se dijo escribir el último párrafo. El suelo era cada vez más blando y los zapatos se les quedaban pegados en la tierra. Hacía un calor denso y húmedo.
El bosque tenía un aspecto más espeso y tupido a medida que se acercaban al pantano, como si ambos lucharan por la posesión de la tierra. A estas alturas los tres estaban llenos de mugre y barro, y tenían rasgones en la ropa. Coward pensó que en algún lugar de la mañana debía de ser despejada y acogedora, pero allí, bajo aquel entramado de ramas que tapaba el cielo, ya ni siquiera sabía cuánto tiempo llevaba persiguiendo a Ferguson. 5 minutos, una hora, un día, tal vez la vida entera. De pronto, Brown se detuvo, se arrodilló y les indicó que se agacharan. Ellos se acuclillaron junto a él y siguieron la dirección de sus ojos. ¿Sabe dónde estamos?, preguntó Schaefer entre susurros. El teniente sintió. Él lo sabe, respondió señalando a Coward. El periodista respiró hondo. Cerca de donde encontraron el cuerpo de la niña, dijo. Brown asintió. ¿Ve algo? Aún no. Guardaron silencio y escucharon un pájaro levantando el vuelo entre las ramas de un arbusto. Sí, un ruidito en un otro arbusto. Una serpiente, pensó. Temblaba a pesar del calor. La brisa que soplaba sobre la copa de los árboles parecía muy lejana. Está allí, dijo Brown. Señaló un claro del denso lodazal del bosque y pantano. Los rayos del sol iluminaban un pequeño espacio abierto en el camino. El claro, rodeado por un laberinto de follaje, tenía unos 10 metros de largo. Logró divisar por dónde continuaba el sendero, entre dos árboles alejados, como un agujero de oscuridad. Atravesaremos el claro, dijo Brown en voz baja. Después, no se tarda mucho en llegar al agua. El agua se extiende a lo largo de kilómetros hasta el próximo condado. Ferguson tiene dos opciones. Una, continuar pese a la dureza del camino y llegar al otro lado. Suponiendo que lo logre, sin perderse y sin que le pique una serpiente o lo devore un cocodrilo, o algo así, pero tendrá frío y estará mojado, y sabe que yo lo estaré esperando. Y dos, hacer lo que en realidad quiere hacer, volver sobre sus pasos, acabar con nosotros, coger su coche y no parar hasta la frontera de Alabama. Pero, ¿cómo vamos a hacerlo?, preguntó Coward. Intentará tendernos una emboscada. Sabe que si lo logra podrá moverse a sus anchas. Brown reflexionó un instante antes de añadir. Exactamente lo que está haciendo ahora. ¿Cree que en el claro, preguntó Coward, es un buen lugar para intentarlo? Schaefer miró enfrente y dijo, así pues, ¿pretende matarnos? ¿Qué vamos a hacer? Brown se encogió de hombros. Impedírselo. Coward miró el claro y susurró. Al parecer este claro es ineludible. Hay que cruzarlo por fuerza, ¿no? El teniente caso incorporado asintió con la cabeza. Volvió a mirar el pequeño espacio abierto y pensó que era un buen lugar para el combate. Sin duda, era el lugar elegido por Ferguson. No había forma de rodearlo y tampoco de evitarlo. En aquel momento pensó en lo injusto que resultaba que la orilla del pantano conspirara con Ferguson para ayudarlo a escapar. Cada rama de árbol, cada obstáculo les estorbaba a ellos y lo ocultaban a él. Escrutó hileras de árboles en busca de algún color o alguna forma que no encajara. Muévete, cabrón, pensó. Solo un pequeño movimiento para que yo te vea. Al no ver ninguno, maldijo para sus adentros. No veía más opción que seguir avanzando. No bajen la guardia ni un segundo, les advirtió. Salió al claro con revólver en mano, con los músculos tensos y los sentidos alerta. Schaefer lo siguió a 1 metro por detrás. Sujetaba su arma con las dos manos, pensando, aquí se decidirá todo. Sintió el deseo de hacer una sola cosa antes de morir. Coward se incorporó y siguió a Schaefer a otro metro de distancia. Se preguntó si los otros estarían tan asustados como él, y se contestó que eso no importaba. El silencio los envolvió. Brown estaba nervioso. La sensación de encontrarse en el punto de mira de Ferguson era acuciante y le quitaba el aire. Coward solo notaba el calor y la vulnerabilidad extrema. Sentía que caminaba a ciegas. Sin embargo, él fue que se percató de un leve movimiento, la vibración de unas hojas, un chasquido entre los arbustos y un cañón metálico que le apuntaba. Gritó ¡Cuidado! Al tiempo que se arrojaba al suelo, sin poder creer que en pleno ataque de pánico hubiera logrado articular una palabra. Brown se lanzó hacia adelante, rodó por el suelo y trató de colocar el arma en posición de tiro, sin saber hacia dónde disparar. Sin embargo, Schaefer no se agachó, sino que dio la vuelta
gritando hacia el movimiento y disparando a ciegas. El disparo se desvaneció en el aire, pero el estruendo de su 9 milímetros fue ahogado por 3 atronadores detonaciones procedentes del revólver de Ferguson. Brown lanzó un grito sofocado cuando una bala impactó en el suelo junto a su cabeza. Quagmire intentó pegarse al máximo a la tierra mojada. Schaefer volvió a gritar, esta vez de dolor, y se desplomó en el suelo como un pájaro con una lata rota, sujetándose el codo herido. Se retorció entre gritos agudos. Quagmire alargó el brazo y la arrastró hacia sí mientras Brown se incorporaba apuntando. Ay, esperen un momento. Ya. ¿Dónde me quedé? Sujetándose el codo herido, se retorció entre gritos agudos. Quagmire alargó el brazo y la arrastró hacia sí mientras Brown se incorporaba, apuntando con el arma aunque sin ver nada. Tenía el dedo en el gatillo, pero no disparó. Al quedarse en silencio oyó el ruido de los árboles y arbustos entre los que Ferguson corría. Schaefer sostenía su pistola sin fuerza. La sangre le corría el brazo abajo hacia la muñeca e iba manchando el brillante acero del arma. El periodista cogió la pistola y se puso en pie, siguiendo el rastro de la huida de Ferguson. No fue consciente de que estaba saltando el guión. Disparó. Déjenme ver si se está... Así se está grabando. Sin vacilar, dejó que el estruendo de la pistola borrara toda reflexión acerca de lo que estaba haciendo. Apretó el gatillo y disparó las 8 balas que quedaban contra la espesura de árboles y matorrales. Continuó apretando el gatillo con la recámara ya vacía, plantado en medio del claro y escuchando el eco de las detonaciones. Luego dejó caer el brazo de la pistola con gesto de agotamiento. Por un momento los tres parecieron congelados, hasta que Schaefer soltó un gemido de dolor y Quagmire se agachó para socorrerla. El quejido hizo reaccionar a Brown, que aparentó volver a sí. Se arrastró por el suelo y examinó la herida en el brazo de la detective. Vio el hueso astillado que traspasaba la piel. La sangre arterial manaba a borbotones de la carne desgarrada. Levantó la vista hacia el bosque, como si buscara un consejo, y volvió a agachar la cabeza. Tan rápido como pudo, rasgó una tira de su chaqueta e hizo un torniquete alrededor del brazo herido. Rompió una rama verde de un árbol y anudó con la tela. Sus manos se movían con agilidad. Hay viejas lecciones que nunca se olvidan. Tras girar la rama para ajustar a la ligadura, vio que la hemorragia disminuía. Quagmire se había ido hacia el extremo del claro para escudriñar el frondoso bosque. El periodista continuaba con la pistola en mano. Creo que le he dado, dijo, y se volvió hacia Brown extendiendo la mano. Estaba manchada de sangre. Brown se puso de pie asintiendo. Quédese con Schaefer, le dijo. Quagmire negó con la cabeza. No, yo voy con usted. La herida gimió. Quédese, repitió Brown. Quagmire se disponía a decir algo, pero el policía añadió. Ahora es mío. El periodista resopló con frustración. Las sensaciones se agolpaban en su interior. Pensó en todo lo que había hecho hasta el momento y se dijo, esto no puede acabarse aquí para mí. Schaefer volvió a quejarse. Quagmire vio que no le quedaba elección y asintió con la cabeza. Se quedó esperando junto a la detective herida, pero se sentía más solo que nunca. El teniente se adentró en el bosque sorteando la maraña de zarzales y ramas que le venían encima. Le tiraba de la ropa, arañándole las manos, la cara, como un gato salvaje. Avanzaba a paso rápido y firme. Si está herido, habrá salido corriendo en línea recta. Tenía que recuperar los segundos que había perdido haciendo el vendaje a la detective. Vio la mancha de sangre que había encontrado Quagmire al asomarse desde el claro. Luego, otra a unos 15 metros más allá en dirección a la ciénaga. Una tercera marcaba el camino a unos 10 metros después. Eran pequeñas, solo gotas de sangre que contrastaban con las sombras verdes. Siguió avanzando, siguiendo el agua negra que se extendía ante él. El bosque crepitaba a su alrededor. Iba apartando las trepadoras y los helechos que le cerraban el paso. La persecución ya no consistía más que en pura velocidad y fuerza bruta. En un auténtico arrebato de furia, Brown apartaba a golpes todo lo que se interponía en su camino. No vio a Ferguson hasta que lo tuvo prácticamente encima. El asesino estaba apoyado en un manglar retorcido a la orilla de las aguas pantanosas que se desplegaban tras de él como tinta negra. Un pequeño reguero de sangre le recorría la pierna, desde el muslo hasta el tobillo, y resaltaba sobre sus desgastados vaqueros. Apuntaba con el arma en dirección a Brown, cuando éste apareció exactamente en el punto de mira. El policía tuvo solo un pensamiento.
Soy hombre muerto. Lo asaltó un miedo espeluznante. Todos los recuerdos de su familia y sus amigos se congelaron en su mente. Quiso agacharse, retroceder, esconderse de alguna manera, pero no se movía a cámara lenta. Y luego, lo único que logró fue llevarse una mano a la cara, como si así pudiera desviar la bala que estaba a punto de abatirlo. Fue como si de pronto se le hubiera agudiznado el oído y la visión. Vio que el percutor de la pistola se movía lentamente hacia atrás y luego percutía rápidamente hacia delante. Abrió la boca en un grito mudo. Pero todo lo que oyó fueron 2 chasquidos. La pistola estaba vacía. Una turbia mirada de sorpresa se instaló en el rostro de Ferguson. Bajó sus ojos hacia el arma como un niño pillado en plena travesura. Brown advirtió que se había caído al suelo y que estaba cubierto de barro. Hincó una rodilla en el suelo y apuntó con su revólver. Ferguson hizo una mueca. Luego pareció encogerse de hombros. Después levantó las manos en gesto de rendición. El teniente respiró hondo y su cabeza oyó una cacofonía de voces que le pedían cosas contradictorias. Voces que clamaban su deber y responsabilidad y voces que exigían venganza. Alzó la mirada hacia Ferguson y recordó sus palabras. ¿Volveré a quedar libre otra vez? Y esas palabras se unieron al tumulto y las turbulencias que oía en su interior, reverberando como un trueno en la distancia. La disonancia lo ensordeció, tanto que apenas oyó la detonación de su propio revólver. Y solo supo que había disparado por el temblor que sintió en el puño. Los disparos impactaron en Robert R. Ferguson, lanzándola contra unos matorrales espinosos. Por un instante su cuerpo se retorció de dolor y confusión. La incredulidad cruzó su mirada y se dispuso a negar con la cabeza. Pero el movimiento quedó interrumpido quedó interrumpido en el instante en que la muerte congeló la sorpresa de su rostro. Los minutos transcurrían inexorables. Brown permaneció de rodillas frente al cuerpo del asesino, tratando de recomponerse. Luchó contra una marea de sensaciones de vértigo, seguidas de náuseas. Cuando se recuperó, esperó a que se le calmara el corazón e inspiró la primera bocanada de aire de la que era consciente desde que había comenzado la persecución. Miró a los ojos de Ferguson. ¿Ves?, le dijo con amargura. Te equivocabas. Los pensamientos se agolpaban en su mente mientras contemplaba absorto el cadáver y el revólver caído a su lado. Aquella arma le resultaba tan familiar como la voz y la risa de su compañero. Sabía que Ferguson solo podía haber obtenido el revólver de un modo, y eso le produjo tristeza y dolor. Querías matarme con el arma de mi compañero, ¿eh? ¡Qué hijo de puta! Pero ella se negó a hacerlo, ¿verdad?, dijo en voz alta. Se fijó en las manchas de sangre que el cadáver tenía en la pierna, que indicaba dónde le había dado el disparo fortuito de Coward. No podía haber llegado muy lejos con esa herida. Al menos no hasta la libertad. Aquel disparo al azar del periodista lo había matado tanto como las 2 balas de Brown. El teniente se apoyó el revólver contra la frente, como quien se coloca en un cubo de hielo para aliviar un dolor de cabeza. Su mente no le daba tregua. Se volvió hacia Ferguson y le preguntó: ¿qué clase de alemuña eras tú? Como si el cadáver pudiera responderle. Luego se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso hacia donde había dejado a Coward y Schaefer. Volvió la vista atrás una vez, solo para asegurarse de que Ferguson no se había movido, para confirmar que continuaba muerto entre los zarzales, como si no confiara en que la muerte fuera definitiva. Caminó despacio, consciente por primera vez de que el día se había adueñado del bosque. Los rayos del sol atravesaban la techumbre de ramas e iluminaban el camino. Esto le provocó una ligera incomodidad. De pronto, prefería la penumbra. Tardó unos minutos en llegar al pequeño claro donde Coward se había quedado con Schaefer. El periodista se había quitado la chaqueta para cubrir al detective, que había palidecido y temblaba a pesar del calor que había esa mañana. La sangre que le brotaba del codo herido había empapado el torniquete. Estaba consciente y se esforzaba por no perder el conocimiento. He oído disparos, dijo Coward. ¿Qué ha pasado? Brown suspiró. Ha escapado. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Pero cómo?, exclamó Coward. Hay que atraparlo, farfulló Schaefer, revolviéndose de rabia y dolor al borde de la inconsciencia. Se metió en el agua, respondió Brown.
Lo intenté desde lejos, pero... ¿Pero cómo que se escapó? Insistió Coward con incredulidad. Desapareció. Se adentró en la ciénaga. Ya les dije lo que ocurriría si se metía ahí. Nunca lo encontraremos. Pero yo le di, replicó Coward. Estoy seguro. El teniente no respondió. Le di, insistió el periodista. Sí, usted le dio, murmuró Brown. ¿Cómo? ¿Qué? Pero... empezó Coward, pero se interrumpió y miró fijamente al policía. Brown apartó la vista, incómodo ante el escrutinio del periodista. Luego se recompuso y dijo: «Tiene que llevarse a Schaefer de aquí. La herida no es muy grave, pero necesita atención inmediata». «¿Y usted?» «Yo voy a echar otro vistazo. Después regresaré con ustedes. Pero cuando lleguemos a Pochula presentaremos cargos. Los introduciremos a la base de datos nacional e implicaremos al FBI. Usted vaya a escribir su artículo». Coward continuaba mirándolo fijamente, tratando de leer entre líneas en sus palabras. «Se ha escapado», repitió Brown con frialdad, y entonces Coward lo comprendió. En su interior se desató una lucha entre el miedo y la ira. Miró enfurecido al policía. «¿Lo ha matado?», susurró. «Yo oí los disparos». El teniente no dijo nada. «¿Usted lo ha matado?», repitió el periodista. Brown negó con la cabeza, pero dijo: «Debe entender una cosa, Coward. Si Ferguson aparece muerto en el pantano, nunca se sabrá nada, ni de Wilcox ni de los demás. Todo acabará aquí y nadie volverá a interesarse por Ferguson. Solo se preocupará por usted y por mí, un policía que buscaba una venganza personal y un periodista que intentaba salvar su carrera. Nadie querrá que levantes de sospechas ni teorías o pruebas contaminadas. Lo único que se preguntarán es por qué vinimos aquí y matamos a un hombre. Un hombre inocente, ¿recuerda? Un hombre inocente. Pero si él se da la fuga». Coward le clavó la mirada y pensó: «Se ha acabado, pero en cierto modo nunca acabará». Dio un hondo suspiro y acabó el razonamiento del teniente. El que huye siempre es culpable. Un hombre culpable. Exacto. Y entonces todo continuará. La gente seguirá buscando respuestas. Y usted y yo se las daremos, ¿no es así? Coward cogió aire con un gesto dolorido. «Pero Ferguson está muerto. Usted lo mató». Brown lo miró. «Y yo también lo maté», continuó el periodista y titubeó antes de añadir lo obvio. «Nosotros lo matamos». Volvió a respirar hondo. Un torbellino de pensamientos se agolpó en su cabeza. Vio a Ferguson y recorrió la risa de Sullivan al preguntarle: «¿Acaso lo he matado a usted, Coward?». Respondió: «No», con la esperanza de estar en lo cierto. Luego se le arremolinaron los recuerdos de su familia, de su hija, de la niña asesinada, de las niñas desaparecidas y de todo cuanto había sucedido. Pensó: «Esto es una pesadilla. Di la verdad y serás castigado. Miente y se hará justicia». Le parecía estar cayendo al vacío, como si sus manos se hubieran soltado de la escarpada pared de un acantilado que él mismo había decidido escalar. Hizo acopio de fuerzas y se imaginó que clavaba un piolet en la roca y lograba detener la caída. «Puedes vivir con ello, aunque solo», se dijo. Miró a Tony Brown, que estaba agachado examinando el vendaje ensangrentado de Andrea Schaefer, y entonces se dio cuenta de que estaba equivocado. La pesadilla sería compartida. Se fijó en Schaefer y pensó: «Al menos su herida cicatrizará». «Se ha escapado», dijo finalmente. Tony Brown se limitó a mirarlo. «Sí, teniente. Se ha escapado por la ciénaga. Vuelva allí y eche un vistazo, pero no creo que lo encuentre. Lo más seguro es que logre marcharse a algún sitio. Atlanta, Chicago, Detroit, Dallas, a cualquier sitio». Luego se agachó y levantó a la detective del suelo dejando que se apoyara el brazo en su hombro. «Escribe el artículo», dijo entonces Tony Brown. «Lo haré. Un artículo absolutamente convincente», añadió el periodista. No, perdón, añadió el policía. Yo estoy leyendo otra. «¿Lo será?». Brown asintió con la cabeza. Matthew Coward empezó a conducir a Andrea Schaefer por el sendero de regreso a la civilización. Iba apoyándose en él. El periodista notaba que la detective apretaba los dientes para aguantar el dolor, sin quejarse. La muerte de Coward comenzó a cavilar, mientras sostenía el peso de la policía herida.
Escríbelo de tal modo que elogien la valentía de esta joven. Cuéntale a todo el mundo cómo se enfrentó a un sádico asesino y recibió el impacto de una bala. Conviértela en una heroína. En televisión se pelearán por su historia. La prensa sensacionalista también. Eso le brindará una oportunidad. Comenzaron a surgirle ideas en la cabeza y se sintió reconfortado. Se imaginaba las columnas impresas, los titulares saliendo de las rotativas. Había avanzado unos 10 metros cuando se volvió para mirar al teniente, que continuaba al linde del claro. ¿Cree que hacemos bien?, preguntó Coward espontáneamente. Brown se cogió de hombros. En esta historia nada ha estado bien, desde el comienzo. De todas maneras, tampoco nos quedaba otra opción. Coward asintió con la cabeza. Aquella era la única verdad incontestable. No sonrió, pero dijo: una circunstancia un tanto extraña para empezar a confiar en uno en el otro, ¿no cree? Luego se volvió y continuó ayudando a la joven herida en el camino de vuelta a la seguridad. Ella lanzó un pequeño gemido y se apoyó en él. Lo que estaba haciendo era algo insignificante para el mundo, se dijo Coward, pero al menos estaban salvando a una persona. Y encontró consuelo en el pensamiento de que tal vez se había salvado a otros más. Tony Brown esperó hasta que Coward y Schaefer desaparecieron por el sendero entre la densa vegetación. Luego se encaminó hacia el pantano. Tardó solo unos minutos en localizar el cuerpo de Ferguson. El cadáver ofreció resistencia mientras él intentaba sacarlo de la trampa de los zarzales. Sintió el agua fría del pantano al llegar a la orilla y meter un pie. Notó el barrizal pegajoso del fondo y luego avanzó arrastrando el cuerpo por el agua. Lejos de la orilla, hacia un entramado de árboles, poblado de lechos colgantes y lianas, a unos 50 metros de distancia del pantano adentro. A veces empujaba el cuerpo del asesino, otras lo arrastraba flotando, mientras resollaba a causa del agotamiento, hasta que al fin llegó a un lugar apropiado. Reunió las últimas fuerzas que le quedaban y sumergió el cuerpo, lo hundió hasta el fondo y lo sujetó en las raíces hasta que quedó firmemente amarrado. No sabía si permanecería allí para siempre. Ferguson se habría preguntado lo mismo en una ocasión, pensó. Retrocedió y miró que desde unos metros de distancia no se veía el menor rastro del cuerpo, sujeto por las raíces y enteramente cubierto por el agua. En ese momento, la luz penetró entre los árboles y se reflejó en la líquida y oscura superficie del pantano, haciéndola brillar por un instante. Brown se volvió y encaminó tranquilamente hacia la orilla de vuelta a casa. ¡Chan, chan, chan, chan! Chicos, ya se acabó. Espero de verdad que hayan disfrutado. Mil disculpas por las 2 emisiones anteriores, que de verdad no pensé que me fuera a fallar tanto el internet. De verdad, mil disculpas, pero pues aquí les traigo resubido este capítulo. Me gustaría saber mucho qué les pareció la historia. Si les gusta este tipo de historia, buscaría más historias. Tal vez no en libros que hayan sido publicados, pero buscaría las de Wattpad, que ya saben que la editorial se basa principalmente en Wattpad. Pero pues, espero que les haya gustado. Mil gracias por irnos. Les recuerdo estén al pendiente de las redes sociales porque venimos con un recargón de energía a la editorial. Y que pasen una bonita semana. Los quiero. Bye bye.